continuación tenemos una de nuestros ponentes desde Ecuador, el doctor Juan Pablo Minchala Ávila, médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva, con su ponencia falla hepática e hígado graso agudo. Es realmente un honor poder compartir con ustedes una edición más por el Día de la Obstetricia Crítica. Esta iniciativa, pues lógicamente hay que agradecerle al comité organizador y a la cabeza, a la doctora Sandra Olaya. Realmente una iniciativa muy interesante, ¿no? Mis deseos de beneplácito para todas las madres que estén del otro lado de la pantalla. Pues lógicamente este regalo, que es el compromiso de seguir formando personal suficiente para disminuir la mortalidad materna en nuestra amada Iberoamérica. No tengo conflictos de interés con esta presentación, y como ustedes vieron, pues vamos a hablar hoy acerca de una entidad que realmente viene siendo algo rara en el contexto de su diagnóstico, ¿no? Se estipula que más o menos es una de cada 15 a 20 mil personas embarazadas que van a lograr presentar este tipo de afección, ¿no? Bueno, no sé, es más bien van a sufrir este tipo de afección. Este tipo de problema suele con mayor frecuencia hacia el tercer trimestre, rara vez antes de las 28 semanas. Sin embargo, hay casos descritos de esta situación. La mortalidad por la patología mencionada es bastante importante, de 15 a 20% de mortalidad, lo cual pues nos hace entender que hasta 2 de cada 10 mujeres jóvenes, previamente sanas, la mayor parte de ellas, pues pueden terminar falleciendo por esta situación, por lo que lógicamente el diagnóstico precoz y la introducción del embarazo, que viene siendo la parte fundamental del tratamiento, pues lógicamente se hacen extremadamente importante, ¿no? Se describió allá por 1940 la primera vez. Se ve que es mucho más importante en las primigestas, y pues curiosamente la mayor parte de los productos fueron hombres. Es una enfermedad muy rara, es una enfermedad potencialmente catastrófica, pues puede manifestarse como una hepatitis fulminante. Diría yo que tal vez esta es una de las entidades clínicas más complejas o más dramáticas que podemos recibir los intensivistas, y sobre todo pues cuando algo tan bonito como la gestación, como este asunto de traer una nueva vida al mundo, pues puede terminar en algo tan difícil como esta patología potencialmente mortal, ¿no? Las personas que sufren este tipo de padecimiento pues suelen tener un ataque al estado general, una sensación de fatiga, anorexia, hiporexia, cefalea, náuseas, vómitos, que son todos síntomas constitucionales nada específicos, pero pues lógicamente pueden irse acompañando de algunas cositas que vamos a ver un poquito más adelante, pero que nos hacen recordar que el cuerpo de la mujer durante este periodo que es la gestación tiene cambios fisiológicos que lógicamente van a tener un impacto importante sobre la circulación. Puede aumentar la bulimia por arriba del 20%, fíjense ustedes, y entonces esta situación puede hacer que el gasto cardíaco lógicamente aumente, ¿no? Lo cual es curioso a su vez porque viene siendo justamente lo que sucede en el paciente cirrótico, ¿no? Ese paciente que está con la cirrosis compensada, que aumenta su flujo sanguíneo para tratar de mantener el equilibrio de su macromodinamia. Pero ¿qué sucede con este tema? A nivel del flujo sanguíneo, a nivel metabólico, normalmente
los ácidos grasos libres aumentan en el embarazo, pero su objetivo lógicamente viene siendo favorecer la nutrición del producto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Pues se va a producir un error lógicamente en el procesamiento de estos ácidos grasos libres, y este error fundamental o craso es pues la interrupción de la función de la 3-hidroxiacilcoenzima A. Este tipo de deficiencia puede tener relación con algunas mutaciones genéticas, como la descrita como la E434Q, por ejemplo, y lo cual puede derivar en que estos ácidos grasos libres, al no ser procesados de manera correcta, o sea, sufrir su proceso de oxidación o hidroxilación, pues van a terminar presentando una sobrecarga a nivel hepático. Esta sobrecarga o congestión que se produce a nivel del hígado, lógicamente lo que va a causar al final de cuentas es una inflamación del hígado con un muy importante infiltrado de células grasas. Eso es lógicamente lo que vamos a ver como manifestación de este tipo de problemas, ¿no? Como yo les decía, esto tiene que ver con cierto tipo de variables que pues lógicamente en las escasas muestras genéticas que se han logrado tomar, se han logrado ver pues este tipo de asociación, ¿no? Y en resumen, como yo les decía, pues normalmente el metabolismo de la grasa debería tomar esta vía. Entonces, fíjense ustedes, hay al menos 5 estadios hasta terminar en la formación de cadenas de acil CoA de pequeña, cadenas cortas pues de acetil CoA. El tema está en que miren ustedes, al producirse la interrupción del flujo de acil CoA que va formando el enoil CoA, que a su vez con la intervención del agua y la 2,3-enoil CoA hidrasa, pues van a formar este tercer estamento que cuando no falla, cuando no se produce, como es el caso de la gestante con la hepatitis por hígado graso agudo del embarazo, pues ¿qué pasa? Pues no se produce este hecho y se van a producir cadenas lógicamente libres. Estas cadenas libres se dan lógicamente por este hecho, como les decía, van a dejar libres cadenas largas que tienen relación por esta mutación que se da en el gen mencionado y que pues lógicamente va a acarrear problemáticas que terminan en la falla hepática aguda de la madre. Esto puede darse por factores tanto endógenos como exógenos, como por ejemplo pueden ser el aumento de los metabolitos de los ácidos grasos en la placenta o el estrés oxidativo en la placenta de la sangre materna. Las personas que desarrollan hígado agudo del embarazo pueden en su mayoría pues presentar este listado de signos y síntomas, ninguno específico menos sensible. Sin embargo, la ictericia prima en este tipo de pacientes, acompañada usualmente por un grado de encefalopatía importante y a su vez vómitos, que vienen siendo los síntomas signos más frecuentemente presentes en este tipo de pacientes. Cuando pedimos lógicamente nuestros exámenes de laboratorio, vamos a ver que se van a encontrar alteraciones que tal vez se comparten con otro tipo de patologías, incluso de la misma gestante, pues no, como por ejemplo el síndrome de Gel, por ahí también asimismo pacientes que tienen importante a destacar en este tipo de pacientes es el monitoreo de la función hepática. La misma suele estar afecta y una de las funciones lógicamente del hígado es mantener la glucemia en valores adecuados,
no pudiendo cumplir con este rol por la alteración en su procesamiento a nivel del del glucagón, lógicamente van a tener hipoglucemia, ¿no? Esto se va a ir entrelazando con las demás manifestaciones que aquí vemos que están importantemente manifestadas, y otra función lógicamente, como por ejemplo es la función de secreción hepática, pues va a tener problemas con la producción de proteínas, o va a tener asimismo problemas de la excreción con el metabolismo de las bilirubinas, entre otras cosas, ¿no? Estas personas pueden intercurrir todavía con un empeoramiento, o más bien dicho, con la manifestación de otra entidad clínica como la coagulación intravascular diseminada, presentando a su vez lógicamente una manifiesta coagulopatía con trombocitopenia, alteración en los tiempos de la coagulación. Sobre todo lógicamente vamos a ver alteradas la vía común, entre ellos pues lógicamente el consumo del fibrinógeno es importante, y pues la prolongación en los tiempos de la coagulación. Cuando esto sucede, pues es un marcador de mal pronóstico en los pacientes. Las complicaciones tanto intra como extrahepáticas son bastante frecuentes en este tipo de pacientes, pudiendo manifestarse desde hemorragias digestivas, sean altas o bajas. La mayor parte son altas, y se manifiestan por úlceras esofágicas, gástricas o duodenales. Puede el paciente asimismo presentar de manera consecuente insuficiencia renal, pancreatitis aguda, y luego pues adquirir infecciones producto de su exposición en las salas hospitalarias. Ya de manera tardía, las hemorragias ginecológicas por trastornos de la coagulación están presentes, sobre todo en pacientes que han sido sometidas a intervenciones como las cesáreas. Dentro de las infecciosas tenemos endometritis, miometritis, tenemos abscesos pélvicos, la falla hepática fulminante es una catástrofe, es usualmente la causa de fallecimiento de estas pacientes, y pues lógicamente este tipo de pacientes entran en ese terreno en el que los esfuerzos suelen volverse insuficientes, y pues encontrarles un órgano nuevo tal vez sea la única opción, ¿no? Las alteraciones neurológicas son importantes, los pacientes pueden llegar a presentar convulsiones, coma y pues finalmente el fallecimiento, ¿no? ¿Cómo diagnosticarlo? Pues primero, para diagnosticar hay que sospechar, y pues lógico, voy a estar frente a una mujer en el tercer trimestre del embarazo con las transaminasas elevadas, con hipoglucemia, con una coagulopatía asociada, estará, como se recordarán, amarilla, y pues lógicamente confusa. Para nosotros poder diagnosticar con un poquito más de certeza, pues se establecieron los criterios diagnósticos de Swansea, en la que la presencia de más de 6 o más de los ítems en mención, que no tengan otra explicación para su génesis, pues derivan en el diagnóstico, ¿no? Entonces vemos aquí lógicamente resultados de las pruebas que nosotros previamente habíamos descrito como importantes para solicitar. El diagnóstico de certeza, pues igual que en muchas patologías, vendría dado por una biopsia, donde que vamos a ver típicamente vacuolas de grasa pequeñas que rodean al núcleo central, dándole el aspecto de una esponja al citoplasma, y asimismo vemos la zona central y medio lobular más comprometida que la periferia, como en estas gráficas, ¿no? Entonces, lógicamente estamos viendo claramente las vacuolas que se van formando cerca de los núcleos. En esta otra gráfica pues ya tenemos todas las vacuolas pintadas, como ustedes pueden ver, y bastante saturadas por el infiltrado graso. Los diagnósticos diferenciales dentro de las complicaciones del embarazo, pues tal vez la colestasis del embarazo es una cuestión que debemos descartar de manera muy importante, y lógicamente
el uso de medios como el ultrasonido, la colangioresonancia resonancia y bueno, las pruebas de laboratorio nos van a ayudar a descartar esta situación. La preeclampsia o la eclampsia podrían presentarse con signos o síntomas parecidos e incluso podrían ser entidades que se presenten de manera paralela a esta enfermedad. Entonces, ojo, pues lógicamente puede haber una intercurrencia de las dos cosas, ¿no? Así, por ejemplo, en algún momento tuvimos la oportunidad de observar a una paciente de 35 años con una alergia descrita a una medicación, que tuvo 2 gestas previas y que acudió a nuestra atención ya cursando el tercer trimestre de embarazo, por un embarazo gemelar. Tenía 33 semanas, estaba bien controlado, tenía problemas porque la paciente, además en sus antecedentes patológicos personales, era una paciente diabética gestacional y tenía además un hipotiroidismo de manera subyacente. Esta paciente llegó a la sala de urgencias con un cuadro de más o menos 5 días de evolución, donde que lógicamente vimos una paciente con dolor abdominopélvico, náuseas, vómitos, con una ictericia bastante marcada a nivel de las pieles y las mucosas, con un cuadro de hipertensión al ingreso, 170/90 milímetros de mercurio, y lo que llamaba la atención es una hipoglicemia muy importante, sintomática. A la paciente en estas condiciones, lógicamente la indujimos a ingreso hospitalario y empezamos lógicamente soluciones destrozadas. Pedimos la primera batería de exámenes y estos son los resultados de laboratorio. En primera instancia, como podemos ver, ya había afectación, además de la función hepática, por una afectación a nivel renal de manera importante, sin un patrón colestásico que nos tuviese para mirar aquello, ¿no? Hacemos una ecografía abdominal donde lo que se destaca es elementos de estenosis hepática, los riñones están normales, el Doppler placentario pues demuestra resistencias maternas aumentadas y centralización del flujo con vasodilatación a nivel de la cerebral del producto. La colangioresonancia descartó obstrucción de la vía biliar, por lo que se plantea en primera instancia un cuadro de una preeclampsia con signos de severidad y una falla hepática aguda con una falla de insuficiencia renal de manera concomitante. El departamento de ginecobstetricia procede a una intervención quirúrgica para lógicamente terminar el embarazo, posterior a la cual la paciente es derivada de la unidad de cuidados intensivos, donde que se la nota bradipsíquica, somnolienta, saturando 97% con apoyo de oxígeno suplementario. La paciente está taquicárdica con un ritmo sinusal, sin embargo pues la paciente está hipertensa. Se le mira a la paciente con un cuadro de una encefalopatía con todos los datos que tenemos, carácter hepático grado 1, donde que también llama la atención que la amilasa ha subido, el calcio ha crecido y hay una marcada leucocitosis. Esto ya hacia el segundo día de estancia hospitalaria. Hacia el tercer día, la paciente presenta un empeoramiento en su función hepática con un aumento de la coagulopatía, con lógicamente un gran consumo de fibrinógeno y prolongación de los tiempos de la coagulación. La paciente permaneció con sulfato de magnesio durante las primeras 24 horas. Se le trató con labetalol para disminuir las cifras tensionales. Al descartar otras patologías para la insuficiencia hepática, como las causas infecciosas, por ejemplo, lógicamente fuimos ya acercándonos un poco más hacia el diagnóstico de esta entidad clínica denominada hígado graso del embarazo.
hacia el cuarto día, cuando vimos que la paciente se puso en peores condiciones, pues pudimos entender que la paciente presentó una coagulación intravascular diseminada. Y pues para toda esta situación nuestra intervención se dio a base de hemoderivados y pues medicamentos como el fibrinógeno humano, que usamos hasta 4 gramos, y pues concentrado de complejo protrombínico, donde que terminamos usando hasta 2.5 gramos de dosis. La paciente, después de tener este manejo y de ser sometida a test de estrés de furosemida, la instauración de albúmina suplementaria, pues tuvo una evaluación favorable, de que los síntomas mejoraron. La paciente lógicamente de a poco fue mejorando la situación, se le fueron agregando ya antihipertensivos orales, se le fueron lógicamente manejando sus problemas con soporte orgánico, y pues llegamos hacia el día 11, donde que la paciente pues felizmente pudo superar su cuadro clínico de manera satisfactoria. Para llevar, pues existen hepatopatías exclusivas de la mujer gestante, y que pues lógicamente desaparecen cuando la gestación termina. El diagnóstico de este cuadro, al igual que de cualquier otra actividad clínica, pues es relevante. Siempre les digo a mis alumnos: diagnóstico correcto, tratamiento correcto; diagnóstico equívoco, termina en la funeraria. Se puede terminar necesitando un trasplante hepático en este tipo de pacientes. Cabalmente tuvimos un caso que terminó en aquello. Ventajosamente pudimos trasplantar ese hígado en aquel entonces, pero hemos tenido otras pacientes que tristemente no lo han logrado y pues han fallecido en esa espera. El manejo de este tipo de problemas es multidisciplinario, porque realmente sus manifestaciones son multisistémicas. Agradezco muchísimo su atención y su participación en esto, pues dejándoles una pequeña postal de la tierra que me vio nacer, Cuenca, Ecuador, y pues agradeciéndoles en el idioma nativo. Muchas gracias a ustedes. Pues me despido, quedo atento a cualquier interacción. Asimismo, les invito a participar del Congreso Ecuatoriano de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, a desarrollarse en el mes de noviembre en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Gracias, siempre un honor compartir con ustedes.